En este vídeo explicaremos el dibujo de cerámica arqueológica en el marco del taller de cerámica del Laboratorio de Arqueología Biocultural Memolab. Al enfrentarnos a cualquier pieza cerámica, seguiremos siempre los mismos pasos, que se pueden resumir en 5. Estos 5 pasos son tomar medidas y dibujar sobre el papel. Mediremos en primer lugar el diámetro y el EB o equivalente básico estimado, la altura, dibujaremos el perfil en papel vegetal, colocaremos las medidas en un papel milimetrado y dibujaremos la pieza. El primer paso será medir el diámetro de la pieza y el equivalente básico estimado o EB. La primera pieza que dibujaremos será una cazuela. Como es un borde lo que debemos dibujar, la colocaremos boca abajo. Para orientar la pieza es imprescindible que al colocarla sobre el papel no entre ningún rayo de luz a través de ella. En este caso es muy fácil porque la pieza se mantiene sola. Con un portáminas dibujaremos el contorno de este borde y apuntaremos la sigla de la pieza. Ahora, con un medidor de borde o bordímetro, mediremos la curva que hemos dibujado. Lo colocamos partiendo desde el punto 0 hasta hacerlo coincidir con una de las líneas. En este caso tenemos unos 19 centímetros de diámetro de la pieza y un 19% de equivalente básico estimado o EB. Es decir, tenemos un 19% de lo que sería el borde completo de nuestra pieza. El siguiente paso es medir la altura de la pieza. Cogeremos la pieza a medir colocada boca abajo, con su orientación correcta. Haremos una marca en la zona donde toca el borde del papel y colocaremos una escuadra o cartabón en el punto más alto de nuestra pieza y apuntaremos hasta donde llega. Debemos tener en cuenta que nuestro objeto de medición no parte desde cero, sino que tiene un pequeño margen que luego debemos tener en cuenta. También, y esta medida es opcional, podemos medir desde el punto donde apoya la pieza hasta donde apoya la escuadra o cartabón, teniendo otro punto de referencia para luego localizar nuestro dibujo dentro del papel milimetrado. El siguiente paso es dibujar el perfil en el papel vegetal. Para ello, y como recomendación personal, dibujaremos el perfil mirando el exterior hacia la parte derecha. Con un conformador tomamos la impronta del perfil, lo colocamos sobre el papel vegetal y lo repasamos. Cuando retiramos el conformador tenemos un dibujo un poco desigual, por lo que recomiendo repasar la pieza. Así también será mejor para calcarla posteriormente. Debemos de tener en cuenta siempre que tenemos disponible la pieza, estamos trabajando con ella, así que debemos recurrir a ella para ver si hay algún pequeño defecto, si no se ha medido bien, etc. Ahora tomamos unos pequeños puntos de control en la pieza, pequeñas medidas que nos ayudarán a colocar la parte interior del dibujo. Esto lo podemos hacer en zonas reconocibles de la pieza y que sepamos exactamente dónde se localiza. Ahora con el conformador tomamos la medida de la parte interior y la hacemos coincidir con estos puntos de control que hemos tomado previamente. Como ya habíamos hecho, repasamos la pieza para que no tenga ninguna imperfección.
colocaremos las medidas que hemos tomado sobre el papel milimetrado. Para ello es importante que pongamos nuestro nombre y la fecha en la que realizamos el dibujo, para poder ayudar a nuestros compañeros. Asimismo, colocaremos las siglas del yacimiento, las siglas de la pieza, su número, dejaremos un espacio para la altura, especificaremos el diámetro y el EVE que hemos tomado al principio y dibujaremos este diámetro. Son 19 centímetros, pues 19 centímetros en una línea horizontal, señalando también el centro. En este punto que hemos puesto en el centro se localizará la altura de la pieza. Como hemos comentado, la escuadra o cartabón que utilicemos no parte desde cero, así que debemos tener en cuenta ese pequeño margen. Y ahora dibujamos las pequeñas medidas que hemos tomado antes, la altura hasta donde debe llegar la pieza y esta medida opcional que es la apertura de la pieza. En este caso son 0,8 centímetros hacia el interior, desde el borde de estos 19 centímetros. Aquí tenemos un punto que será el que deba coincidir con el borde de nuestra pieza. Ahora dibujaremos la propia pieza. Para ello recurrimos al dibujo que ya hemos hecho en papel vegetal y lo volteamos. Ahora localizamos y hacemos coincidir el borde superior con el final en el punto que hemos señalado y repasamos. Ahora que ya tenemos el calco hecho, lo marcamos con un portamina. Comprobaremos si todas las medidas están bien y retocaremos la pieza las veces que sea necesario, intentando hacer los mínimos cambios posibles para no ensuciar nuestro dibujo. Cerraremos la pieza por la parte inferior y añadiremos pequeñas líneas que simbolizan hacia dónde debería continuar la propia pieza. Ahora volvemos a voltear el papel vegetal y en este caso solamente repasamos la parte exterior de la pieza. Igualmente la repasamos. Ahora marcaremos las partes o las zonas de inflexión de la pieza, como en este caso el pequeño alerón que tiene. Haremos una línea completamente recta y marcada en las zonas que sean grandes inflexiones. Y pequeñas líneas o líneas difuminadas cuando tengamos marcas de torno, También mediremos la altura y añadimos los pequeños datos de referencia para luego poder digitalizar la pieza y que toda la información aparezca en nuestro dibujo. En este caso, la cazuela tiene una exposición exterior al fuego y está vidriado de un verde muy oscuro, casi marrón, al interior. Igualmente, tiene unos pequeños chorretones de ese vidriado que han caído hacia afuera. También los podemos señalar. El dibujo ya estaría bien así, pero personalmente me gusta hacer un pequeño degradado con lápiz para poder señalar dónde estaba ese vidriado y que a la hora de digitalizar no me olvide de señalizarlo, porque muchas veces no leemos lo que hemos escrito. Y este es nuestro resultado final. Vamos a hacer una segunda pieza. En este caso tenemos un pequeño cuenco vidriado. La pieza no se sostiene por sí sola, así que debemos encontrar el punto exacto donde no entre luz. La línea que hemos dibujado volvemos a colocarla sobre un bordímetro.
En este caso tiene unos 12 centímetros de diámetro y un 12% de EVE. El siguiente paso es medir la altura. Como hemos hecho, colocamos una escuadra cartabón, medimos su altura y la distancia de la abertura de la pieza. Ahora dibujaremos el perfil de la misma en el papel vegetal. Como he comentado antes, prefiero dibujar la parte exterior hacia la derecha para que luego sea mucho más fácil colocarlo directamente sobre el dibujo. Cogeremos la parte donde haya más progresión de la pieza, es decir, donde más alta sea para poder dibujar la mayor parte de pieza posible, y lo repasaremos. Igualmente tomamos los pequeños puntos de control para que sea más fácil el dibujo de la parte interior. Y ahora repasamos nuestra pieza teniéndola siempre presente hasta que quede perfecta. Colocaremos la misma información sobre el papel milimetrado, tanto la sigla del yacimiento y la pieza, como un espacio para la altura, el diámetro y el EVE que hayamos medido. Dibujamos este diámetro señalizando el centro, colocamos las medidas que hemos tomado, es decir, tanto la abertura de la pieza como su altura, y tenemos dos puntos de control sobre el que ahora dibujaremos la pieza. El papel vegetal se pone sobre el milimetrado y se dibuja en la parte izquierda el perfil completo y en la derecha solamente la parte exterior. Como hemos hecho anteriormente, marcamos las partes de inflexión de la pieza. Línea gruesa en el caso de grandes cambios y líneas pequeñas cuando son líneas de torno o pequeñas decoraciones. Asimismo, señalamos que esta pieza estaba vidriada tanto al exterior como al interior. Y ya habríamos terminado nuestro dibujo. Pero como comento, personalmente prefiero hacer un pequeño degradado que ayude a la hora de digitalizar. Y este es nuestro resultado final. Para terminar podemos hacer un pequeño resumen. Hemos visto que tenemos 5 pasos que se aplican a toda la cerámica. Los 2 primeros serían tomar medidas, tanto de el borde, su diámetro y su EVE, como de la altura de la pieza. Después dibujaríamos el perfil y plasmaríamos toda la información sobre el papel en el que estemos dibujando.